Bueno, una vez ya contada la historia sobre el acoso escolar, os voy a empezar a contar cómo empezó toda la historia con la salud mental. Lo primero, cuando acabó todo, yo estaba súper contenta y estuve unos días fenomenal, muy bien, muy contenta. Pero de repente empezó la depresión, por así decirlo. Empecé a llorar a todas horas, empecé a no estudiar nada, a, a, mm, a no llevar los deberes a clase, peor que cuando estaba con el acoso. Eh, Iba a dirección porque lloraba todo el día, lloraba en clase y nadie sabía qué hacer. Y yo no sabía el motivo de aquella. Y el motivo que se me ocurría, porque digo, todo tiene que tener un motivo, era que recordaba lo que me había pasado, pero no era ese el motivo real. Entonces, bueno, y pues ya en tercero llegó una evaluación en la que suspendí tres asignaturas. Y claro, yo jamás había suspendido ninguna. Entonces mi madre se enfadó y a la vez que le pareció raro que había suspendido, me riñó y tal, y yo me eché a llorar. Y yo sabía que algo raro había en mí. Entonces empecé a investigar. Muchos diréis, no se puede fiar uno de internet. No se puede fiar de todo lo que ves en internet, eso es cierto. Pero a mí me ayudó muchísimo a darme cuenta de lo que tenía. Y entonces seguía llorando yo en clase, pero ya cuando comprendí que tenía, que al principio pensaba que era una simple depresión, cuando comprendí eso, dejé de poner excusas. Y cuando me llamaban a dirección porque estaba llorando, tal, ya empecé a decirles que es que no sabía qué me pasaba, que no sabía por qué lloraba. Empezaron a darme ataques de ansiedad, empezó mi vida con la ansiedad, con los trastornos mentales. Y pues mi madre, pues la mandaron venir a hablar al colegio, al instituto, y entonces me decidió llevarme al médico. Y es ahí cuando empezó el seguimiento psiquiátrico que llevo hasta ahora. Empecé en infanto juvenil y tenía sesiones, pero ya sabes, la salud mental en España, que diga la salud mental, la sanidad pública en España no es que sea muy buena porque te citan de Pascuas a Ramos, vamos. Y entonces pues llegó un día en que yo estaba desesperada, que no sabía qué me pasaba, que estaba harta de sufrir, de llorar, yo quería ser feliz y me escondí en el baño mientras mis compañeros subían al aula de plástica que estaba arriba. El aula nuestra de referencia quedó vacía y cuando estuve un buen rato meditando, llorando en el baño, fui al aula de referencia mío y me senté en el bordillo de la ventana. La verdad que todo pasó tan rápido que tengo como lagunas de ese momento. Sé que era últimos de febrero y muchos diráis que suicidarse es de cobardes o que suicidarse es fácil. No, no es fácil, no es fácil suicidarse porque una persona que se suicida es porque siente que su vida ya no vale nada, que no tiene nada que perder. Y yo en aquel momento tenía miedo de la vida, pero tenía miedo también de la muerte, porque yo no quería hacer daño a mis seres queridos, pero sentía tanto dolor que, que no sabía qué hacer. Entonces me senté en la ventana, estuve pensando bastante tiempo, me llevó bastante tiempo decidirme, porque tenía cosas que perder, pero es que las cosas que me hacían daño eran más fuertes que eso. Y entonces decidí y me dejé caer. Pasaba un profesor y me vio, me levantó y me llevó a la sala de visitas. Y ahí llamaron a mi madre
Me llevaron al hospital, me intentaron consolar, yo estaba llorando y con un ataque de ansiedad enorme, y fue la primera vez que ingresé pues en agudos en el hospital de León. Y pues ahí, claro, como era yo menor de edad, tenía 15 años, no podían tenerme mucho tiempo ahí y me tenían que mandar para Valladolid. Pero mi madre no quería. Entonces, en ese punto firmó el alta voluntaria. Y después de eso, empezaron, empezó el caos, empezó el infierno para mí. Empezaron eh, a visitas al psiquiatra, eh, esforzarme a tope para poder llegar a una cosa que antes ya llegaba sin esforzarme, más intentos de suicidio, tomar pastillas. Me intenté suicidar de todas las maneras que pude, tomando pastillas, por arrojamiento. Me intenté ahorcar también, porque veía que no sabía cómo salir de ahí. Empecé a investigar y empecé a darme cuenta que lo que yo tenía no era una simple depresión, era una depresión con trastornos de ansiedad, con TLP, que no sé si sabréis, pero es trastorno límite de la personalidad. Yo vivía al límite, todo el día vivía al límite. Había cosas buenas, sí, pero la mayoría de mi vida eran malísimas. Yo me quedé enterrada en la adolescencia, me quedé atrapada en la adolescencia. Es como que no salía de ahí. Vivía, era o nada o todo, todo o nada. Blanco o negro, no veía la vida de colores. Y entonces, pues pasó el curso, me gradué de cuarto de la ESO, empecé a cortarme en cuarto, empecé a autolesionarme, pero no fue los cortes la primera autolesión que me hice. La primera autolesión que me hice es raspar los nudillos contra las paredes, porque el dolor físico hacía que el emocional disminuyera, que no se sintiera tan profundo. Y entonces, pues, me cambiaron de instituto porque pensaban que iba a ser bueno para mí, pero claro, me tenían que llevar todos los días y era mucho jaleo para mí. Entonces ese año lo perdí, totalmente lo perdí. Y al año siguiente volví al instituto donde vivía. Y pasé ese año bien, sin dejar ninguna. Y en segundo de bachiller ya no pude más y llegó el segundo intento de suicidio. El anterior fue desde la primera planta y este desde la segunda, que me dejé caer. Llamaron al helicóptero, ahí perdí la conciencia, ahí me ingresaron, ya tenía 18 años, así que ya me ingresaron en la planta de agudos y, y pues de ahí luego el segundo bachiller lo acabé al año siguiente, por así decirlo, a distancia. Los profesores me ayudaron muchísimo. Y si no llega a ser por los profesores que me ayudaron tanto, yo no estaría aquí. Mi sueño siempre fue ir a la universidad, pero cuando empecé con todo esto, yo, yo veía que no podía ir a la universidad, que era incapaz, que mi sueño se iba a quedar en el olvido. Pero no, al final hice primero porque no me veían preparado para hacer la selectividad, la prueba de acceso a la universidad. Entonces me metí en un ciclo formativo de FP, de educación infantil, que era lo que siempre había soñado estudiar, aunque en los últimos años había cambiado a psicología, pero como no había de psicología, pues me tiré a esa rama. Y cuando acabé, bueno, justamente en ese curso empezó la pandemia, todo fue... Eh, suspendieron los médicos y todo, y estuve por lo menos un año sin revisión y sin tomar pastillas ni nada porque me habían bajado el hierro. Y entonces, bueno, cuando pasé eso, pues pude entrar en la universidad, que eso es mi sueño, y ahí sigo ahora mismo. Y pues así es como empezó mi, mi, mi vida con los trastornos de personalidad, la ansiedad y la depresión. Y la verdad que es que
Yo ingresé también voluntariamente en Santa Isabel y estuve allí como un año y los profesores hablaban con ellos porque me pasaban los apuntes para que no perdiera clase y tal. Y los profesores hablaban con los especialistas y decían que es que nadie se ponía de acuerdo, que es que unos decían que tenía una cosa y otros decían que tenía otra. Y yo, claro, yo investigando, yo daba con lo que tenía antes de que ellos me lo hubieran dicho. Y de hecho, es hoy en día todavía que depende del informe que me hagan, me ponen una cosa o me ponen otra. Y bueno, y esto es todo. Esta es toda mi vida. Sigo luchando contra el TLP, creándome en mi coraza a veces. Tengo bajones, intentos de suicidio, pero yo creo que un ángel me vigila desde el cielo, porque, o que yo soy un ángel. Muchas veces a mí me gusta escribir, entonces también en esa etapa empecé a dibujar, empecé a buscar maneras de expresarme y como me gusta tanto escribir, pues me invento historias y la historia de mi vida es que yo soy un ángel que cayó del cielo y que no está destinada a morir todavía. El destino no quiere que todavía me vaya, que todavía tengo un propósito aquí, ayudar a la gente a la que quiero y para la que soy importante. Así que nada, quien me esté viendo, mucho ánimo, que de todo se sale y seguirme para más contenido. Y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, dejadlo en los comentarios y por aquí iré diciendo cómo estrategias de cómo sobrellevar un trastorno mental, cómo es el TLP, cómo se siente y muchas más cosas. Así que nada, un beso y ya nos vemos.